Hola, yo soy Gaby. Y yo soy Joe. Bienvenidos a Psicopop. Hola, bienvenidos al aperitivo del episodio número 2 de BDSM, cuando vamos a estar hablando de 50 Shades of Grey. Queríamos darle un poquito de información antes de que lleguen a ver ese video, así que este video es requisito del próximo video. Así que vamos a empezar primero por hablar sobre BDSM. Así que, ¿qué es BDSM? BDSM, para resumir, son un conjunto de actividades eróticas no necesariamente sexuales donde se utiliza el rol de juego. Y dentro del BDSM pues se divide en tres partes, que es el BD, el DS y el SM, que básicamente es bondage y disciplina, dominancia y sumisión, y sadismo y masoquismo, que ¿verdad? Lo segundo, dominancia y sumisión, es bastante mental, y sadismo y masoquismo es bastante físico, y ese último es el único que utiliza dolor explícitamente. Los demás pueden utilizar dolor o no, pero ese último es el único que utiliza dolor. Obligado. Sí, Ajá. que para mí eso me voló la cabeza, porque por lo menos cuando yo primero conocí lo que era BDSM, y estoy hablando de hace muchos años atrás, cuando yo no conocía bien sobre el tema, yo pensaba que eso era solamente sobre infligir y recibir dolor. Y no necesariamente. ¿Y cuál es la diferencia, para tenerlo un poquito más claro, cuál es la diferencia entre una persona sádica y masoquista y una persona sumisa y dominante? Okay. Pues la sádica o sadismo masoquismo, como dije, son físicas, y un sadista es una persona que recibe placer al causar dolor, mientras que una persona masoquista recibe placer al recibir dolor. Y eso siempre va a estar dentro de lo que es el sadismo y el masoquismo, versus que en dominante y sumiso, pues no necesariamente el dominante lo que le gusta es causar dolor, sino que lo que le gusta es ver la reacción sumisa o sumise de tu pareja. Sí, es como tener control de la persona. Es algo más mental, es algo que ahí puede incluirse la disciplina, como que si tú no sigues lo que yo te estoy diciendo, te voy a dar un castigo, que puede ser humillación, no tiene que ser algún castigo físico, por ejemplo. Estoy pensando también como que en estas dinámicas de esclavas. Y eso mismo, en dominancia y sumisión son dinámicas de poder, mientras que sadismo y masoquismo es como que dolor. Específicamente. Ajá. Ok. Así que ya cubrimos un poquito sobre lo que es el BDSM, el acrónimo, y yo tengo curiosidad, ¿cómo tú aprendiste sobre BDSM? Okay. Porque por lo menos yo, la primera vez que yo conocí BDSM, yo era muy joven, y las prácticas que yo conocí, las conocí a través de un show que daban en HBO, Okay. después de las 12 de la noche. Así que conocí algunas prácticas, pero obviamente he crecido y evolucionado, y he conocido un poquito más acerca de lo que es el BDSM. Yo tenía estas nociones erróneas acerca de lo que era el BDSM. ¿Y te acuerdas qué programa era, más o menos, o no? Sí, Okay. Se llamaba Real Sex. Okay. Yo no me acuerdo exactamente cuándo fue que por primera vez escuché del BDSM. Sí sé que la primera vez que vi sexo fue así, un programa después de las 12, uno de esos programas que yo estaba cambiando los canales y de momento apareció ese yo. Pero el BDSM como tal, yo creo que lo aprendí o lo vi por primera vez en alguna película, una serie, y lamentablemente no me acuerdo qué serie fue. Hablando de... Fue así, en película. Hablando de series y películas, porque by the way, yo entiendo que mucha gente aprende lo que es el BDSM a través de la pornografía. Sí. Así que eso puede ser problemático, vamos a ver por qué un poquito más tarde, porque como había mencionado Joe, el BDSM no necesariamente es sexual, así que puede haber una falsa representación acerca de lo que es el BDSM. Pero de eso vamos a discutirlo un poquito más adelante. Hablando de películas y series, ¿cuál es tu película favorita, película, serie o personaje favorito de BDSM? Okay. Para mí la favorita es una película que se llama Secretary, que es del 2002, si no me equivoco.
La película se trata de una muchacha pues que acaba de salir de una hospitalización psiquiátrica. Ujú. Y pues, ok, una de las cosas, pues, en esta película también se toca lo que es, ¿verdad? La patología. Ujú. Que no siempre una persona que le gusta el BDSM significa que tiene una patología. Pero nada, en este caso, esta muchacha, pues, trigger warning, Ujú. ella se hacía daño a sí misma Ujú. físicamente. Ujú. Así que ella tenía como que ese background de masoquismo. Sí, pero creo que es importante como que también ver que cualquier problema psicológico que pueda tener una persona no necesariamente explica el Ajá. gusto por el BDSM. Ajá. Pueden ser dos cosas que pasan aparte, no necesariamente están relacionadas. Ujú. Pero otra cosa también es que el BDSM puede ser un, un mecanismo de cómo lidiar con un problema o situación que tengas, que no necesariamente Como va para a ser, canalizar. pero para canalizar puede funcionar. Me gusta esa película porque sí demuestra lo que es el sadismo y lo que es el masoquismo, pero también se enseña lo que es lo mental detrás de la relación, porque ella es sumisa y entonces pues aquí ya venimos con las dinámicas de poder, porque ella se enamora de su jefe. Sí. Y es su secretaria, por eso se llama Secretary la película. Pero sí enseña como ella es sumisa, él es dominante naturalmente, y esa dinámica se da entre ellos porque a ella le excita la manera dominante en que él se demuestra o actúa. Igual él está como atraído por lo sumisa que ella es, lo obediente que ella es, porque en esa película ella es bien obediente, pero también se enseña ese struggle, que como que no me gusta esto que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, se nota esa Ella tiene una lucha interna con la él práctica. más tiene una lucha interna porque él Ok. es dominante y le gusta, ¿verdad? Dominarla a ella y hasta, ¿verdad? Pero nada, el punto es que esa película enseña la parte mental y la parte Más psicológica. psicológica de lo que es, al contrario de 50 Shades of Grey, que vamos a hablar de eso en el otro episodio, que es como más Es bien superficial. y lo que trata de hacer es mira qué sexy es esto, y no. Sí, como que es un fetichiza un poquito, esa es una palabra, ¿verdad? Vamos a- Fetishizes Ajá. el BDSM Ujú. y lo convierte, sí, los personajes no tienen mucha profundidad ni historia más allá del hecho de que les gusta No, BDSM. por lo menos en la primera película, yo sé que hay otras películas, pero en la primera, Yeah. que eso es lo que estamos hablando en el primer episodio, o en el episodio de BDSM, pues no se lleva a fondo. Sí, casi toda la trama gira alrededor Ujú. del BDSM y las prácticas de ellos. Y pues nada, en la película Secretary también se enseñan diferentes aspectos del BDSM que pues en 50 Shades es como más cerrado. Pues de mis películas favoritas no conozco muchas, sé que está Nymphomaniac de Lars von Trier, pero creo que mi favorita hasta el momento es Bonding porque es bastante wholesome. Me gusta mucho las distintas luchas que presentan en cada personaje y me gusta que los personajes tienen su evolución, tienen profundidad. Particularmente me gusta la relación de ella con su mejor amigo de high school. Y hay un personaje en particular que a mí me llama mucho la atención, que no sé si lo sabía, es Wonder Woman. Yo no sé si tú sabías que Wonder Woman está inspirada en una dominatrix. No sabía. Sí, así que el creador de Wonder Woman se inspiró en la dominatrix para crear este personaje de Wonder Woman. No Por eso sabía. tiene el látigo. Oh, todo está clicking. Sí, así que Wonder Woman me parece un personaje bien interesante porque es una representación de una dominatrix en el mundo de los superhéroes. Súper. ¿Qué te llama la atención sobre el BDSM, a ti particularmente? A mí lo que me llama la atención del BDSM es cómo el consentimiento y la comunicación es tan importante, los diferentes subgéneros del BDSM, porque es tan variado, es tan diferente.
BDSM no es una sola cosa y para mí eso es bien interesante cómo algo tan simple puede tener tantas diferentes facetas. Pues por lo menos en mi caso, a mí de las cosas que más me gusta del BDSM es la filosofía detrás del BDSM como tal. Es el hecho de que pues las prácticas se enfocan tanto en el bienestar de las personas, en la apertura a la sexualidad que tienen, pero más allá de una apertura, es una apertura que parte desde la seguridad y el consentimiento de todas las personas envueltas. Así que creo que la filosofía detrás del BDSM es lo que me llama la atención, es el hecho de que se permiten tener una gama de experiencias, de experimentar distintas cosas sexualmente hablando, desde un lugar de aceptación y escuchando a los intereses del otro sin juzgarlo. Se enfocan más en el bienestar de las personas más que otra cosa, más allá de las prácticas que puedan realizar, está enfocado en el bienestar de las personas. Sí, eso me acuerda también, perdona que te interrumpa, en el concepto de aftercare, que yo creo que es bastante ligado al BDSM, es que luego de una sesión intensa se cuida de la persona que te sumise, usualmente, que eso también sale en Secretary. Y hay muchas conversaciones que hay alrededor de las prácticas de BDSM que no necesariamente se hablan tanto en las relaciones típicas sexuales. Por ejemplo, ¿qué implica el consentimiento? Hay lugares en donde se practica profesionalmente, ¿verdad? El BDSM, y cuando digo profesionalmente me refiero por servicios profesionales. O sea, las personas van y pagan para recibir ese tipo de servicio. Y tienen reglas como por ejemplo la persona no puede haber tomado alcohol y todo esto no es para, ¿verdad? Todo eso está enfocado en que la persona pueda consentir y esté en su juicio para poder consentir a todas las actividades que se estén llevando a cabo. Así que tú llegar ebrio a un lugar de BDSM no es aceptable y para mí eso rompe con uno de los mitos que hay sobre el BDSM y es que las personas que la practican son perversas o de alguna manera están moralmente mal y no, al contrario, uno de los pilares, como tú habías mencionado, es el bienestar de las personas, es el consentimiento, hay muchas reglas alrededor de cómo eso se practica, adicional a las libertades, así que la filosofía detrás del BDSM definitivamente es algo que me llama. Creo que por el hecho que el BDSM tiene unas prácticas que son, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen que ver con dolor y restricciones, se tienen que tener estas conversaciones a diferencia de una relación sexual tradicional o normativa que es más común y las personas asumen ya ciertos ritos y ciertas reglas a diferencia del BDSM que no hay nada escrito y no todo el mundo lo practica abiertamente, así que estas conversaciones son necesarias y por eso es que hay tanta conversación alrededor del consentimiento, alrededor de lo que implica el consentimiento, lo que implica la seguridad, pero son cosas que se pueden aplicar también en estas relaciones normativas. Pero creo que es interesante y es importante el hecho de que se tengan estas conversaciones alrededor del BDSM. So, tenemos una lista de mitos y verdades acerca del BDSM que voy a leer y tú me vas a decir si es un mito o es una verdad. Okay. Primero, el BDSM y los fetiches son la misma cosa. Mito. ¿Por qué es mito? Porque el BDSM técnicamente es un kink, no necesariamente un fetiche. Los fetiches sí pueden caer debajo del BDSM, pero no son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que el fetiche se caracteriza porque si no está alguna característica, parte del cuerpo o objeto, si no está ese fetiche, que puede ser por ejemplo los tacones, si no está eso dentro de la relación, pues no se llega al clímax. Exacto, una persona que tiene un fetiche con los pies, por ejemplo, no puede llegar al clímax si no están presentes dentro del acto sexual. El BDSM no, el BDSM son una gama de prácticas diferentes y no son necesarias para llegar al clímax. El mito número 2 o mito o verdad es que el BDSM es sexista. ¿Mito o verdad? Mito. Yo estoy de acuerdo también, para mí es un mito porque dentro del BDSM, a pesar de que en los medios se representa de una manera,
La realidad es que en la práctica del BDSM se toma en consideración el placer de todas las personas involucradas, no solamente una persona. Así que es un mito. Mito o verdad número 3. Una persona dominante en su vida cotidiana va a buscar tener un rol similar en la cama. Mito. No necesariamente porque tú seas dominante dentro de tus relaciones sexuales significa que tú vas a ser una persona dominante en la vida, En la cotidianidad. Y igual para los sumisos no significa que porque tú eres sumisa dentro de las relaciones vas a ser sumisa en la cotidianidad. Al contrario, puede ser que tú en la cotidianidad seas una persona bien sumisa y cuando llegue al acto sexual seas una persona extra dominante, porque ahí es donde puedes canalizar esa parte de tu personalidad. Así que, mito. Entonces, mito o verdad número 4. BDSM se trata de tener mucho sexo. Mito. Y creo que es importante decir que este es un mito porque a veces dentro del BDSM ni siquiera tiene que haber sexo. Creo que lo mencioné al principio, el BDSM pueden ser actividades eróticas, pero no tiene que haber sexo. Sí, como... Dame un ejemplo. Ok. Por ejemplo, en la película Secretary, voy a utilizar este ejemplo, él le dice a ella que no se mueva de su escritorio hasta que él vuelva. Y él se fue, no le voy a decir cuánto tiempo para no decirle nada sobre la película, pero se fue por un tiempo bastante prolongado y ella lo que estaba sentada en su escritorio sin moverse. Y eso es una práctica de BDSM y no hubo ningún tipo de sexo en esa parte. Exacto. Así que, mito, el BDSM, a pesar de que es hipersexualizado por todos los medios y por la pornografía, la realidad es que no está limitado el sexo y hay muchas prácticas que no incluyen sexo dentro del BDSM. Así que el mito número 5, las personas dominantes no respetan a las personas sumisas. ¿Verdad? Mito también. Mito. Sí, porque las personas sumisas muchas veces son las que establecen las reglas del juego. Los sumisos son los que dicen esto es lo que yo estoy de acuerdo con hacer, y el dominante pues tiene esa gama de actividades para escoger, pero el sumiso técnicamente es el que establece. Ok, mito número 6. Los practicantes de BDSM son así porque fueron abusados. Mito. Esto se habla en 50 Shades of Grey. Vamos a tocarlo en el próximo episodio, no spoilers. Okay. Pero es una representación extremadamente trillada y falsa. No necesariamente porque eres una persona abusada te va a gustar el BDSM. Y aunque sea así, no necesariamente porque estás en el BDSM significa que fuiste abusada. Viceversa. Exacto. Y no necesariamente puedes ser una persona que fuiste abusada y puede gustarte el BDSM, y estas cosas no necesariamente están relacionadas, ni una explica a la otra. Así que eso es un mito. Un mito que ha sido utilizado muchísimo en muchas películas y está totalmente trillado. Mito número 7. El BDSM es espontáneo y violento. No, mito, no es espontáneo. Puede ser espontáneo luego de haber hablado sobre esto anteriormente, pero no es espontáneo por eso mismo, porque siempre se tiene que comunicar, siempre tienen que haber los acuerdos y tiene que haber consentimiento. Por eso no puede necesariamente ser espontáneo, como que mira, te conocí hoy y hoy vamos a empezar a hacer esto sin haber comunicado el interés. Sí. Y los acuerdos. Y esto no, ¿verdad? En 50 Shades of Grey, él inmediatamente saca un contrato y ellos entran en los acuerdos de qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer. Y esto es una falsa representación porque es necesario establecer una confianza con la persona. Al igual que cualquier otra relación, una relación entre un sumiso y un dominante, o usado en las relaciones sadomasoquistas también, es necesario establecer esa confianza, y eso solamente se establece a lo largo del tiempo. Que no es algo espontáneo, más allá de los acuerdos. Pueden haber los acuerdos y puede haber un interés, pero para poder llegar a tener una práctica de BDSM saludable es necesario establecer esa confianza entre las dos personas primero y conocerse.
y tampoco es violento necesariamente. Puede ser violento si eso es lo que tú acordaste con tu pareja o, ¿verdad?, con quien sea que estás haciendo esta actividad de BDSM. Es que no necesariamente. Y para recalcar, nuevamente, no en todas las actividades de BDSM se incluye la violencia ni el dolor. Sí, las cosquillas es un fetiche que cae bajo BDSM y ahí no hay, no hay ningún tipo de dolor involucrado, ni sexo, y es una práctica y no es violenta. Así que eso es otro mito. Bueno, pues se acabaron los mitos. Este es solamente un aperitivo de lo que viene en el próximo episodio, donde vamos a estar entrando mucho más a fondo, específicamente en la película 50 Shades of Grey, y vamos a ver cuáles son los mitos que se reproducen ahí, si es que alguno. Así que esto es una buena base para que ustedes puedan entrar en ese episodio súper informados y súper ready para criticar la película completa y todos los personajes. Así que les esperamos en ese próximo episodio. Sí, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde sea o cuando sea que nos estén viendo. Nuevamente muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye. It's been 12 days, I think I'm